la síntesis del Estado federal es la unión, pacto de unión entre estados separados. ¿Dónde están en España esos estados separados? Para que pueda haber un pacto federal de unión. En cambio, lo que en España es la célebre distinción de Hobbes, de pacto de unión y pacto sujecionis, en España no hay pacto de unión, lo que hay es pacto de sujeción. Y entonces el pacto de sujeción lo han hecho los partidos políticos, ellos han pactado para que el pacto de sujeción lo tengan los españoles, no ellos, que mediante la corrupción y el libre albedrío que tienen para gobernar no están sujetos a ninguna sujeción. En cambio, los españoles sí, estamos sujetos a la sujeción del Estado de partidos, que es un tipo de Estado vil, de naturaleza degenerada, puesto que ha eliminado nada menos que a la sociedad política de un plumazo. Porque la gente no sabe, Daniel, lo que es la gente corriente, ni los catedráticos en la universidad, ni nadie estudia que la sociedad, nadie sabe lo que es sociedad política. La sociedad política no es el Estado. Eso fue una idea de Carlos Marx, derivada indirectamente de Hegel, pero no es. La sociedad política no es el Estado, porque la sociedad, en la propia terminología del creador Ferdinand Tönnies, de la diferencia entre sociedad y comunidad, la sociedad es algo voluntario, creado. ¿El Estado es voluntario? ¿Quién ha creado el Estado español? ¿Quién? ¿Qué voluntades? ¿Que en los orígenes, los reyes católicos, es que ellos tenían el poder material de juntar lo que no estaba? No. Esos son productos de la historia, productos de guerra, incluso del clima, de las razas, de las geografías, de las alianzas, de las comodidades, de los matrimonios. De todo eso forma, al final, una nación que se define por la identidad de usos y costumbres, mucho más que de leyes. Usos y costumbres lo forman las naciones. ¿Y ahora qué pasa hoy? Pues que hoy no hay ningún aglutinante, ninguna idea esencial dentro de la socialdemocracia. Y tanto Sánchez, socialdemócrata, como el creador de la idea de patriotismo constitucional, se acogen a una idea que significa un ideal de civismo. Pero eso no es propio de España ni de ningún país. Todos los países tienen derecho al civismo. Que no es la civilización, porque la palabra civilización, creada muy recientemente, quiero decir, en la Ilustración escocesa, y por el padre de Mirabeau, fueron los primeros que crearon la palabra civilización. Ya expliqué aquí muchas veces que civilizar, hasta esos hombres que crearon, y Kant, que fue el que definió lo que era civilización hasta ese momento, era un término jurídico que conocían los magistrados, Daniel, y los abogados, que significaba pasar un proceso desde la jurisdicción penal a la civil. A eso era civilizar, eso era la civilización. Don Antonio, yo le quería preguntar, porque leí el otro día en Montes que hay un precedente de lo que usted cuenta de civilizar en Servio Tulio, y si eso es verdad, que Servio Tulio fue el rey que dejó en Roma, sí, que se reservó el derecho penal y dejó que el derecho civil fuese parte de la sociedad. Y yo, leyendo a Montesquieu, me parecía que había algo parecido a lo que usted dice de civilización. ¿Es así o no es así? No, porque antes de la creación del término, eso estaba dentro del término cultura. Es la diferencia entre cultura y civilización la que especifica las esferas respectivas que denominan civilización o cultura. Y la cultura sí la cultura sí son las costumbres tradicionales, la tradición. La religión es cultura, el arte es cultura, la civilización es otra cosa. La civilización es el desarrollo de la economía, de la técnica y de la creación de lo que es más artificial. Está más alejado de la cultura. Por eso fue escandaloso que el pobre de Zapatero inventara el término diálogo de civilizaciones, porque las ciudades no pueden dialogar, ya que todas tienen el mismo fin. La japonesa, nosotros, la americana, la rusa. La civilización es el desarrollo económico y técnico, el avance tecnológico. Eso es civilización. En cambio, la cultura, que es la religión, el arte y el espíritu común, eso no es algo que sí puede darle algunos matices a cada tipo de civilización, pero no hay tipos de civilización. Por eso no hay diálogo de civilizaciones, hay diálogo de cultura, es decir, diálogo de religiones, como ha pasado siempre y está siempre en la actualidad, entre los católicos, los ortodoxos, los musulmanes, y eso claro que sería para el mundo un índice enorme
de cultura y de civismo. A eso, ¿por qué he iniciado esta palabra? Este razonamiento comentando la palabra civilidad, que no es lo mismo que civilización. Civilidad es como civismo, que eso sí que es una palabra tradicional, que es, civismo es buena educación, no dañar a nadie, nemine el ledere, eso que tanto hemos estudiado en el derecho romano, eso es civismo, no dañar a nadie. Eso, y en España no es un país civilizado, porque ni sabe lo que es, sí tiene una técnica avanzada y como civilizado imita a Europa, imita a los demás, pero en cambio como cultura todavía no ha desarrollado la cultura porque no tuvo una época de tolerancia tan fuerte como la tuvo Europa, que puso final a la guerra de los 30 años, porque la tolerancia es una creación de origen religioso para poder concertar la paz en las guerras de religión. Pero sin guerras de religión, ya Montesquieu, ya que lo ha citado, atacó a la tolerancia, diciendo en su obrita pequeña que se llama Los Principios, diciendo que la tolerancia, en una democracia no hay tolerancia, hay respeto, porque donde hay tolerancia hay tolerante y tolerado. ¿Qué es eso de que ser tolerado? Yo no quiero ser tolerado, quiero ser igual, por tanto, respeto.